Hola, bienvenidos a su clase de la asignatura de Lenguaje y Comunicación 2. Mi nombre es María Elena Lima González y soy profesora de Lenguaje y Comunicación. Espero sea de gran ayuda para ustedes esta explicación. Veamos en la imagen. Hoy vamos a hablar sobre los géneros literarios, cuáles son sus características y clasificaciones. Asimismo, haremos hincapié en la importancia que tiene el estudio de los mismos. Observemos en la imagen. Para que puedas ir entendiendo mejor la clase, te sugiero tengas a la mano una libreta y lapiceros para que puedas ir tomando notas sobre las ideas principales de este tema. Inténtalo, te aseguro te serán de gran ayuda. Antes de comenzar la explicación de nuestro tema, reflexionemos un poco acerca de lo que ocurre en nuestro entorno todos los días. A lo largo de nuestra vida como lectores, nos encontramos con textos de diversa índole, desde los textos que encuentras en casa, como los recados, los periódicos y todos aquellos que se encuentran en una biblioteca escolar. Todos estos textos fueron escritos por alguien con una intención, la de informar, anunciar, persuadir, entretener, emocionar, provocar un sentimiento, etc. Algunos de ellos tienen características muy particulares que los vuelven favoritos de muchas personas, porque los invitan a soñar, entretenerse y distraerse, es decir, para un fin distinto al de informar. A este tipo de textos se les denomina textos literarios. Ahora bien, vamos a reflexionar que efectivamente desde que nacemos, nuestra vida y la de todas las personas que nos rodean se encuentra ligada a lo que llamamos géneros literarios. Pues como recordaremos, en algún momento hemos cantado el himno nacional mexicano, el himno al Estado de Puebla y el himno de otros países en Juegos Olímpicos. Asimismo, los cuentos clásicos han sido parte de nuestra transformación de niños a jóvenes. Por mencionar algunos, podemos citar el de Caperucita Roja, el de los Tres Cerditos y el del Patito Feo, que no solo han permitido desarrollar nuestra imaginación, sino también encontrar vínculos afectivos con la familia. Del mismo modo, en algún momento hemos cantado alguna canción, hemos dedicado algún poema de amor o visto novelas. Es decir, todos estos textos han formado parte de nuestro desarrollo emocional. Entonces, es precisamente aquí donde nos damos cuenta la importancia que tienen los géneros literarios, pues están presentes en nuestra vida cotidiana, mediante la observación, la escucha y la práctica. Ahora reflexionemos un poco en todos aquellos textos que has leído alguna vez. Para ello, revisemos las siguientes preguntas. ¿Sabes si pertenecen a algún género literario? ¿Recuerdas algunos subgéneros de la narrativa? ¿Crees que te pueda servir y sea importante conocer las características y la clasificación de los géneros en tu vida diaria? ¿Por qué? Es momento de abordar el tema y tú mismo le darás respuesta a las preguntas planteadas. Los géneros literarios son las categorías en las que podemos clasificar las obras o textos literarios, los cuales han sido creados con finalidades comunicativas, como despertar el goce estético, ejercitar la imaginación, poner en práctica las habilidades de lectura, conocer ideas nuevas, entre otros. Analicemos la siguiente diapositiva. Ahora bien, los géneros literarios se clasifican en tres grandes géneros: el género épico o narrativo, el género lírico y el género dramático. Dentro del género épico o narrativo, que es el género poético más antiguo, que básicamente consiste en una narración literaria y se clasifica en tres niveles: los subgéneros mayores, los menores
y los subgéneros emergentes. Dentro de los subgéneros mayores se encuentra el cuento y la novela. En los subgéneros menores tenemos la leyenda, el mito, la fábula y la epopeya. Por último, en los subgéneros emergentes está la novela gráfica y la historieta. El género lírico, también denominado poesía, se compone de obras en verso, por ejemplo, un poema. La poesía se clasifica de acuerdo con el tema que se aborda. Y tenemos la oda, el himno, la elegía, la égloga, la sátira y la canción. Por último, en el género dramático, se clasifican los textos en los que predomina el diálogo y la descripción, y que han sido pensados para su representación ante un público. Las obras del género dramático se clasifican también de acuerdo a su tema que se aborda. En ellas está el drama, la comedia y la tragedia. En esta ocasión haremos énfasis solamente en el género narrativo. En particular abordaremos el cuento y la novela, considerados dentro de los géneros mayores. También haremos un recorrido en las características de la historieta. Los textos narrativos forman parte del género épico o narrativo y tienen como fin contar una historia que se desarrolla en un periodo de tiempo y un lugar determinado. Se caracteriza por la figura de un narrador, el cual puede ser un personaje dentro de la historia, llamado narrador presente. Y entonces la historia estará escrita en primera o segunda persona. O un personaje ajeno a ella, llamado narrador omnisciente. Entonces la historia estará escrita en tercera persona. Los textos narrativos presentan las siguientes características. Se escriben en prosa. Emplean la descripción y la narración como recursos discursivos. Hay un narrador que cuenta los hechos. Los personajes realizan las acciones y hacen avanzar la trama. Pueden establecer un lugar y tiempo determinado. Además, presentan los elementos de la estructura narrativa: el planteamiento, el desarrollo, el clímax y el desenlace. En el planteamiento se presentan los personajes y la situación. En el desarrollo se plantea un problema que debe solucionarse. El clímax es el espacio de máxima tensión, donde se decide si el problema se complica o tiene solución. Por último, en el desenlace, el cual presenta cómo termina el problema desarrollado en toda la narración. Por otro lado, un texto narrativo se caracteriza por tener diversos elementos. Los argumentos son los hechos y las acciones que ocurren en la historia. El narrador es la voz que cuenta la historia y, como mencionamos anteriormente, este puede ser presente u omnisciente. Los personajes son quienes llevan a cabo las acciones. Hay varios tipos de personajes, pero los más comunes son el protagonista. Por ejemplo, la historia gira en torno a él. El antagonista, que es lo contrario del protagonista, y este se encarga de obstaculizar el camino del protagonista. Los personajes secundarios aparecen de apoyo en la historia, pero no son muy necesarios. El espacio es el marco en el que se sitúan los acontecimientos. Y por último, el tiempo, el cual determina la época o el momento en el que se desarrolla la historia. En la siguiente imagen se aprecia uno de los textos característicos del género narrativo, el cuento. El cuento es una narración breve de carácter ficcional con una trama sencilla y pocos personajes. Las características principales del cuento son que está escrito en prosa. Es breve, pues solo tiene una línea argumentada. Tiene la participación de pocos personajes. Hay un narrador que cuenta los hechos. Desarrolla un conflicto central y las acciones conducen a un final o un desenlace. Cuenta con la estructura del texto narrativo: introducción, nudo y desenlace. Existen dos tipos de cuentos: el cuento popular y el cuento literario.
El cuento popular es la narración tradicional que se transmite de generación en generación de forma oral. Se pueden presentar en múltiples versiones que coinciden en su idea central, pero difieren en los detalles. Se caracteriza por el anonimato del autor. Ahora, el cuento literario es un cuento transmitido mediante la escritura. El autor suele ser conocido. El texto por escrito se presenta en una sola versión. Su intención ya no es meramente didáctica, la de enseñar, sino más bien estilística, la de gustar. En el cuento popular se incluye el cuento de hadas. El primer cuento de hadas fue La Cenicienta, de Charles Perrault, en el siglo XVII, llevado al cine de la mano de Walt Disney. Trata de un cuento de hadas y princesas donde la protagonista es la Cenicienta, una chica a la que sus hermanastras le tienen mucha envidia y le hacen la vida imposible. Otro cuento clásico es el del Patito Feo, creado por Hans Christian Andersen. La historia trata sobre un patito con características físicas diferentes a las que sus hermanos, por las cuales es rechazado, y deben afrontar situaciones complicadas por ello. Es un cuento que hace reflexionar a los pequeños sobre lo verdaderamente importante más allá del físico de las personas. Entre los cuentos literarios podemos citar el de Los crímenes de la calle de Morgue, del escritor estadounidense Edgar Allan Poe, primer relato de detectives de la historia de la literatura. Este género pertenece al género policíaco y de terror. Aquí se narra el bárbaro asesinato de dos mujeres, madre e hija, en un apartamento de una populosa calle de París, donde las primeras pesquisas que llevan a cabo no dan resultado alguno, evidenciándose la impotencia de la misma para esclarecer los hechos. Finalmente, se hace cargo del asunto un detective aficionado. Tras intensa y brillante investigación, ofrece una explicación extraordinaria. Otro texto del género narrativo es la novela. Es una narración extensa de carácter ficcional con una trama compleja y numerosos personajes. Las características principales de la novela son que está escrito en prosa. Es extensa y compleja, pues tiene varias líneas argumentadas. Tiene la participación de numerosos personajes. Utiliza la descripción y el diálogo como recursos discursivos. Es producto de la imaginación que guarda relación con la realidad. Los hechos son creíbles. Su estructura es la misma que la de un texto narrativo. Tiene introducción, desarrollo, clímax y desenlace. Por su contenido se clasifican en géneros narrativos ficcionales y no ficcionales. Las novelas ficcionales narran sucesos que se apartan de nuestra realidad, como pueden ser la presencia de dioses sobrenaturales y mundos apartados de lo común. Un ejemplo de esta es la considerada obra maestra de la literatura hispanoamericana llamada 100 años de soledad, del escritor colombiano Gabriel García Márquez, en la cual se narra la historia de la familia Buendía a lo largo de 7 generaciones en el pueblo ficticio del Macondo. Por el contrario, las novelas características no ficcionales señalan vivencias reales de personajes comunes. Un ejemplo de esta es la novela titulada Arráncame la vida, de la escritora mexicana Ángeles Mastretta. En ella narra la historia de Catalina Guzmán de Asensio, quien lucha contra la opresión de su esposo, el general Andrés de Asensio. Todo esto se suscita en el México de los años 30. Algunas novelas de caballería presentan aventuras épicas relacionadas con la idea del amor cortés. El amor cortés es un concepto de la literatura y no es un amor bendecido por el sacramento del matrimonio. Por el contrario, era un amor adúltero y prohibido. Un ejemplo es la novela titulada Amadís de Gaula, del autor Garci Rodríguez de Montalvo, uno de los máximos exponentes de los libros de caballería, en el cual narra el amorío del rey Perión de Gaula
y Elisena, la hija del rey de Bretaña, y la infame decisión que toma de abandonar a su hijo, Amadís, a las orillas de un río, pues ella quedó embarazada y en esa época las mujeres que tenían un hijo sin haberse casado eran condenadas a muerte. Por último, abordaremos características de la historieta, clasificada como subgénero emergente. La historieta o cómic es una secuencia de viñetas o representaciones gráficas que narran una historia breve a través de imágenes y poco texto, que aparece encerrado en un globo o bocadillo. Veamos las características de la historieta. Es una secuencia cronológica presentada en viñetas. Presentan la misma estructura del cuento y la novela. Utilizan elementos verbales e icónicos. Las historietas pueden ser mitológica, histórica, política, de ciencia ficción, romántica, etc. Además, ayuda al desarrollo de la imaginación, el pensamiento crítico, la creatividad y la secuencia narrativa. La historieta contiene los siguientes elementos. La viñeta es cada uno de los recuadros en los que se colocan los personajes. Dibujo representa los personajes y escenario dentro de cada viñeta. Diálogo, lo que dicen los personajes. La narración es lo que dice el narrador y que apoya la historia. Va en la parte superior de las viñetas. El globo, espacio donde escribe el diálogo. Posee un rabillo que señala el personaje que habla. Y por último, la onomatopeya, representación de un sonido que puede estar dentro o fuera del globo. Un ejemplo de historieta es la titulada Mafalda, desarrollada por el humorista gráfico Quino y protagonizada por la niña homónima. La niña homónima es espejo de la clase media y de la juventud progresista, que se muestra preocupada por la humanidad y la paz mundial y se rebela contra el mundo legado por sus mayores. Otro ejemplo es la historieta titulada Los Agachados, del historietista Eduardo del Río, mejor conocido como Rius. Es una historieta novedosa en la cual reseña toda la historia de nuestro país, la conquista española y lo demás que siguió a aquellos desafortunados días. La intención de Rius fue el manejo de los temas y la creación de un nuevo estilo de historieta, con más dedicación didáctica. La ventaja del cómic es que presenta en muy pocas palabras lo que podría significar muchas cuartillas de narración. De lo expuesto anteriormente, podemos concluir que los géneros literarios son un recurso para poder acceder al mundo maravilloso del saber. La escuela y la casa son dos lugares fantásticos para crear este tipo de textos. Al estudiarlos y practicarlos, desarrollamos nuestras habilidades. También la lectura y la escritura tienen beneficios únicos, pues mantienen activa nuestra mente. Por ello, las personas que leen y escriben desde temprana edad están asociadas con el éxito. Espero puedas hacer un paréntesis y lo dediques a investigar un poco más sobre los géneros literarios. Asimismo, disfrutes de sus obras. Allí descubrirás la necesidad de reflexionar y argumentar sobre las mismas. Ahora, retomando las preguntas planteadas al inicio de la clase, vamos a responderlas. De todos aquellos textos que has leído alguna vez, ¿sabes si pertenecen a algún género literario? Efectivamente, como ya lo mencionamos, los textos que hemos leído sí pertenecen a los géneros literarios en sus distintas clasificaciones. Por ejemplo, en algún momento nos leyeron, leímos o analizamos los cuentos, las novelas, los mitos, las leyendas, las fábulas y las historietas. Todos ellos forman parte del género épico o narrativo. También hemos analizado
escrito o escuchado poemas de amor, canciones, himnos nacionales de otros países. Hemos observado o representado obras de teatro. Estas últimas pertenecen al género dramático. ¿Recuerdas los subgéneros de la narrativa? Sí, claro, ahora ya los recuerdo. Los subgéneros de la narrativa son el cuento, la novela, el mito, la leyenda, la fábula, la epopeya y la historieta. ¿Ves qué fácil es? Por último, ¿crees que te pueda servir y sea importante conocer las características y la clasificación de los géneros literarios en tu vida diaria? ¿Por qué? Indudablemente es importante conocer los géneros literarios, porque forman parte de nuestra vida cotidiana y al estudiarlos permite estimular nuestras habilidades, mejorar la expresión oral y escrita y la comprensión lectora, permitiéndonos con ello acceder al mundo del saber. ¿Qué esperas? Ahora que conoces un poco más acerca de los géneros literarios, busca, lee, instrúyete, disfruta y mejora tus habilidades. Mi nombre es María Elena Lima González. Gracias por tu atención.